Bienvenidos a todos, yo soy Blanca de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Agradeceros la participación en el webinar La ética en la inteligencia artificial y la gestión del dato. Va a estar dirigido por Antonio Pita Lozano, licenciado en Matemáticas por la Universidad de Murcia, con máster en Visual Analytics y Big Data por la UNIR, actualmente responsable global de analítica avanzada del Grupo Telefónica. Si tenéis alguna duda las podéis ir poniendo por el chat, pero el final del webinar va a ir destinado a preguntas y respuestas que Antonio responderá. Si tenéis cualquier problema lo ponéis por el chat y nosotros lo leemos. Muchísimas gracias a todos por participar y Antonio, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero, gracias por invitarme a esta sesión. Bien, ante lo primero, si queréis hacer cualquier comentario durante la charla, yo voy a estar continuamente mirando el chat, así que aprovechar el chat. Si queréis ir guardando ya preguntas para el final, para que no se os olviden, pues podéis directamente lanzar a la parte de preguntas, que las veremos al final. Y como bien ha dicho Blanca, hoy vamos a hablar de la ética en la inteligencia artificial y en el almacenamiento, en el uso de datos. Bien, lo primero, recordar los pilares fundamentales de una compañía data driven. Por supuesto, los datos son la materia prima, pero los pilares para poder extraer el máximo valor son talento, cultura empresarial y herramientas y tecnología. Tenemos que contar con el talento adecuado, herramientas adecuadas para, dependiendo del problema y caso de uso, y por supuesto una cultura empresarial que nos ayude. Pero también es cierto que hay ciertos temas que tenemos que tener siempre en cuenta cuando trabajemos con datos. Por un lado, la regulación, la GDPR, que nos permite gestionar el dato desde un punto de vista legal y jurídico, es el marco que nos hemos puesto todos, son las reglas del juego para que todos juguemos igual. La ética, que todavía no está regulada del todo, pero como todo llegará a la regulación y ahora mismo pues vamos a hablar sobre este tema que es candente, como vais a ver. Y por último, pues obviamente las grandes empresas tecnológicas que son unos players importantes en todo este ecosistema, puesto que tienen negocios basados en datos y además muchas de ellas también facilitan herramientas basadas en datos e inteligencia artificial para poder extraer el máximo valor. Bien, pues teniendo en cuenta estos casos, vamos a centrarnos un poco en esos problemas éticos que nos podemos encontrar cuando trabajamos con datos y con inteligencia artificial. Y la forma de conducirlo va a ser a través de preguntas. Vamos a ver 5 preguntas en donde indagaremos en cada una de esas preguntas con algún ejemplo conocido que podáis vosotros después, si estáis interesados en profundizar más, ejemplos públicos, y que nos ayuden a entender las problemáticas que nos vamos a encontrar y que veamos pues, los retos que nos encontramos actualmente. Bien, las preguntas son, primero, ¿para qué se pueden utilizar los datos? La segunda es, ¿quién puede acceder a los datos? La tercera es, ¿aprenden los algoritmos lo que esperamos? La cuarta es, ¿queremos que la inteligencia artificial se parezca a nosotros? Y la quinta, ¿qué es moral o qué es ético? Por supuesto, ya os adelanto, que no voy a poder dar respuestas concretas y claras a todas estas preguntas, porque no hay ningún marco legal que ahora mismo nos establezca cuáles son las reglas del juego para jugar, pero sí que os voy a mostrar las problemáticas que vais a encontrar para que cuando las encontréis, por lo menos las identifiquéis y seáis capaces de comprender cuáles son los problemas éticos cuando uno trabaja con datos. Bien, lo primero, la primera pregunta acerca del uso de los datos es ¿para qué se pueden utilizar los datos? Porque datos tenemos en todos sitios y los intentamos utilizar para todo, pero desde el punto de vista ético, ¿podemos utilizar los datos para cualquier cosa? Bueno, pues sabemos que los datos son el nuevo petróleo y como el petróleo sabemos que también se puede utilizar para muchas cosas. El petróleo nos sirve pues para generar gasolina, para poder trasladarnos en un coche, nos permite que sea el combustible de las naves espaciales, permite que las fábricas funcionen, pero también es cierto que aparte de todos los plásticos y demás que se pueden hacer y muchas soluciones sanitarias, también es cierto que podemos utilizarlo para una cosa como es lanzar misiles. ¿Eso quiere decir que el petróleo es bueno o es malo? Obviamente depende de cómo se utilice. ¿Dónde se marca el límite? ¿El misil es bueno desde un punto de vista defensivo? ¿Es malo desde un punto de vista ofensivo? Bueno, pues obviamente las fronteras no son tan claras, pero lo que tenemos que tener claro es que hay que marcar unos criterios que nos permitan establecer en qué se puede utilizar, en nuestro caso, los datos y en qué no. Bien, aquí vamos a hablar del primer ejemplo en el uso de los datos. Normalmente las grandes compañías de publicidad, y en este caso Facebook y Google, pues utilizan los datos para mejorar nuestra experiencia al contratar, nuestra experiencia al consumir productos, al comprar, al navegar, al descubrir productos. Y eso realmente lo hacen muy bien y como prueba de ello, bueno, pues es que
ambas compañías, entre las dos. Esto es una noticia de 2018, antigua. He intentado buscar datos más actuales, pero no los he encontrado. En 2018, pues ya se comentaba que todo el gasto publicitario de 2017, del todo el gasto publicitario, el 63% se lo llevan estas dos compañías. Y estamos hablando a nivel mundial. De hecho, podéis ver abajo a la derecha otra noticia en donde se habla ya de las cantidades, no en porcentaje de mercado, sino realmente la facturación. Bueno, Google facturó 80.000 millones de dólares, mientras Facebook 36.000. Es decir, es un negocio muy bollante. Y estamos acostumbrados a que lo utilicen y nos gusta que nos conozcan, que gracias a la inteligencia artificial sepan cuáles son mis gustos y preferencias y me ofrezcan una publicidad personalizada. Claro, pero esto está bien, pero después podemos dar un salto. La propia plataforma Facebook, y este dato lo conoceréis, este caso de Cambridge Analytica, pues utilizaron los datos, no la propia Facebook, sino una empresa tercera, Cambridge Analytica, para motivar el voto, para concienciar a los ciudadanos hacia unas posturas u otras ideológicas. Bueno, esto fue un escándalo bastante importante y aquí es donde pues, podemos empezar a plantearnos si se puede o no se puede y quién es el que va a marcar esas reglas del juego. Claro, aquí veis a la derecha cómo Zuckerberg tuvo que ir incluso al Senado americano a pedir perdón, a hablar un poquito de este tema, cómo era posible que se utilizasen o no los datos. Y aquí es donde se puede abrir el debate. Si nos pueden incentivar o motivar a que compremos un determinado producto, que nos guste más un producto, y no nos pueden incentivar o motivar a que votemos a un partido u otro, bueno, pues ahí es donde está la frontera. ¿Qué es legal, qué es ilegal? Pues ambas cosas son en principio legales. Otra cosa es que sean éticas. Y como os digo, ahora mismo la legislación vigente pues no establece lo que es la ética y por eso es importante regularla. Ahora, lo que está claro y es cierto es que el impacto reputacional que pueden tener las medidas que se hagan sí es real. Y eso es lo que ahora mismo pues muchas de las empresas intentan vigilar más, siempre ese impacto reputacional. Bueno, este caso fue bastante famoso, os animo a que lo busquéis, donde Facebook pues, vendió una serie de datos de usuarios a una empresa, en este caso Cambridge Analytica, que se dedicó a analizarlos, a buscar perfiles de usuarios y a mostrarle información y noticias diferenciadas en función al perfil, con el objetivo, en este caso, se ha establecido a ayudar en la campaña de Donald Trump. Es decir, a vender su producto, en este caso, el mismo. Bien, pero eso no queda ahí. Claro, Facebook al final es una empresa es una empresa basada en datos, que vende sus datos, y esos datos, la pregunta es ¿para qué se pueden utilizar y para qué no? Bueno, se sabe, y es cierto, y es un negocio, que Facebook compartió datos, en este caso con 50 grandes compañías, y la pregunta es ¿para qué? Y aquí es donde siempre habrá que marcar quién es el culpable de un uso no ético de los datos. ¿Es la propia Facebook? ¿Es la empresa que los utiliza? Bueno, habrá que establecer un marco. Lo que sí nos ayuda a toda la GDPR es a establecer el marco de qué datos se pueden vender y el permiso que hay que recabar de los usuarios. Pero repito, hay que diferenciar lo que es legal de lo que es ético. Y después, sobre todo, el daño reputacional que aunque hagas algo legal, pueden tener tus acciones. Bien, este es otro caso también interesante, así un poquito más simpático, en donde era una noticia del Mundo Today, pues nos podemos imaginar la fiabilidad. La Ley Orgánica de Protección de Datos impide a los Reyes Magos saber si los niños han sido buenos o han sido malos. Y en esto se abrió un debate las navidades pasadas, porque claro, al fin, que un Rey Mago se entere de lo que ha hecho un niño, pues puede incumplir la GDPR. El niño no le ha dado autorización al Rey Mago para saberlo. En este caso, la Agencia de Protección de Datos salió y de hecho hizo un comunicado el 20 de diciembre de 2019, como veis ahí, donde establecía que, bueno, hablando con otras agencias europeas, habían llegado a un marco de colaboración y que establecían que era legal que los Reyes Magos pudiesen tener una lista de los niños que habían sido buenos o han sido malos. Ahora, si uno entra más en detalle y lo lee más en detalle, lo que establecían es que tener la lista de si han sido buenos o han sido malos está bien, es legal, pero el conocer los motivos de por qué han sido buenos o han sido malos, es decir, los datos concretos de cada niño, no era legal. Bueno, si tenéis cualquier duda sobre la legalidad o no, podéis escribir a la Agencia Española de Protección de Datos, que ellos van a ayudar. Pero repito, una cosa es la legalidad y otra cosa muy importante es la ética. Si podemos o no podemos utilizar la información y qué van a pensar sobre todo nuestros clientes de ese uso. Bueno, entonces aquí yo abro una pregunta a la reflexión y os preguntaría a vosotros, y vamos a abrir un pequeño debate así muy cortito, muy rápido,
¿para qué creéis vosotros que se pueden utilizar los datos? Y claro, la siguiente pregunta, mientras pensáis para qué se pueden utilizar y para qué no, y pongáis ejemplos, pues no deberían poder utilizarse para esto, sí podrían utilizarse para esto, o que abréis debate, oye, ¿pensáis que se puede utilizar para esto? Después también tenemos que plantearnos desde un punto de vista empresarial, ¿cómo puedo yo controlarlo? Porque al final mis datos están en mis bases de datos y tengo a mis compañeros que pueden acceder a ellos y que se le pueden ocurrir muchos usos. ¿Cómo puedo yo saber si estoy haciendo algo ético o no? ¿Cómo lo establezco si no hay normativa al respecto? Bueno, no veo a nadie escribiendo en el chat. No sé si es que no tenéis ningún caso que creáis que se puede hacer o ninguno que no se puede hacer. ¿Qué tal? Vamos a ver si alguien se anima y escribe algún caso. O si no, por lo menos, ¿cómo pensáis que podemos gestionarlo en las compañías? ¿Qué nos podría ayudar a poder hacer? Bueno, si alguien se anima ahora, lo iremos leyendo. Bueno, pues al final lo importante y fundamental es establecer una política ética de casos de uso y que no se autorice el uso de los datos salvo que un comité apruebe que éticamente es correcto. Para eso pues, tenéis que establecer vuestros principios éticos. Y no va a ser legal o ilegal. Probablemente todos los casos de uso ahora mismo sean legales siempre que cojas el requerimiento asociado que exige la normativa. Pero otra cosa es que puedan ser éticos o no. Raúl nos comenta, según los términos de privacidad aprobados por los clientes, obviamente eso es un tema legal. El cliente tiene que haberte dado el consentimiento para utilizarlo, pero la pregunta es, aunque te dé el consentimiento, porque muchas veces nosotros damos consentimiento, y lo podéis ver cuando dais de alta una app, dais consentimiento a que os miren la agenda, que os miren las fotos, y todos aceptamos. Pero una cosa es que aceptemos porque pensemos que lo van a utilizar para algo razonablemente relacionado con la app, y otra cosa es que después lo utilicen en algo que consideremos que no es ético. Hemos dado autorización, es legal, pero lo que no sabemos es si es ético. El caso de movilidad de los datos de los clientes, seguimiento del COVID, en principio se ha resuelto ya. Bueno, no sé si te refieres a, ahora hablas del COVID-19, no sé si te refieres a la noticia que hubo con la, ahí, ¿cómo se llama? Con el INE sobre octubre-noviembre, o te refieres ahora a uno más actual. No lo sé, Yaiza. El de noviembre, que hubo bastante revuelo, como los datos eran agregados directamente por cuadrículas y eran anonimizados, cumplían la normativa vigente. De hecho, no hubo ningún problema y se sancionó favorablemente a su uso. De hecho, era un uso lícito y otra cosa podríamos entrar en si alguien considera si es ético o no. De hecho, las encuestas que se hacen por el INE tienen el mismo objetivo, con la ventaja de que aquí era más barato y se cogía más información, y siempre anonimizada y agregada, que es lo que se transmitía en todo momento, y de hecho se lleva transmitiendo desde hace muchos años, es un producto muy activo. Bien, Wando, la tecnología es como las armas, pueden ser positivas, pueden ser negativas. La legislación tiene que establecer los marcos y a veces es muy habitual que cuando una nueva tecnología aparece, desborda toda la capacidad legislativa, evoluciona mucho más rápido que la capacidad legislativa porque hay que entender cómo se puede utilizar, para qué, cuáles son sus usos buenos, sus usos malos. Y una vez que identificas eso, siempre es normal poner primero una legislación mucho más restrictiva que te ayude a acotar el problema y después empezar a abrir caminos blancos o carriles que te permitan ir un poco más allá. Pero vamos, es una práctica habitual con todo lo que es novedoso. Y en este caso la tecnología y la inteligencia artificial también. Pero es importante que entendamos que al ser algo nuevo hay que esperar a entender cómo funciona y cómo se puede utilizar. Porque aunque hay un 99,9% de casos positivos y que van a ayudar a la población a desarrollarse mejor y a evolucionar, sí que puede haber un 1% que sean negativos y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Es como cuchillos, hay que legislar cómo se utilizan los cuchillos. Bueno, pues no está permitido clavárselo a la gente, vale, sí, pero como eso es no tan prioritario o tan importante, pues se legisla en ese sentido y se permite su uso, pero hay que establecer primero la normativa y ya se irá corrigiendo. De hecho, das cuenta que la normativa, la GDPR, es bastante reciente y con datos llevamos trabajando muchísimo tiempo, pero es cuando el regulador ha visto la necesidad de legislarlo. Con la inteligencia artificial pues nos pasará lo mismo, probablemente un par de años o 3 tengamos ya una legislación que cubra aspectos éticos. Y me consta que se está trabajando a nivel internacional en normas precisamente sobre la ética de los algoritmos. Bien, Edgar
Habla, control de parámetros médicos de pacientes para su beneficio, con el permiso de estos, sean minimizados para realizar estadísticas del estado de salud e incluso investigación. No sé cuál es la pregunta, Edgar. En principio, si es una afirmación, claro que se puede utilizar, sobre todo si hay permiso de esto y es para su beneficio. ¿Por qué no? Al contrario, si pueden salvar vidas, yo encantado, estupendo. No sé si tienes alguna pregunta relacionada con eso. Filósofos, de hecho ya se están incrementando la cantidad de filósofos. No vamos a ver ejemplos concretos hoy, pero sí que es cierto que hay muchos filósofos ya pensando en la ética. Llegaremos a hablarlo un poco más adelante. Bien, así que es importante que las compañías establezcan políticas éticas del uso de los datos, para qué se pueden y para qué no se pueden. Seguramente legalmente se pueden hacer muchas cosas, o no, hay quien dirá que a lo mejor son muy restrictivos o no en función a las leyes, pero sí que es cierto que no todo lo que se puede hacer a lo mejor a la empresa le interesa por temas éticos, reputacionales, etc. Bien. El segundo tema que me gustaría tratar, la segunda pregunta, va relacionada con la seguridad de los datos. Hemos hablado para qué se puede utilizar. La pregunta es ¿quién puede acceder? ¿Quién puede acceder a los datos? ¿A quién le damos permiso a acceder a los datos? Porque claro, mis datos están en mis bases de datos, las bases de datos están conectadas y podemos tener mucha gente que pueda acceder a esos datos. ¿Es ético y justo y legal que acceda a cualquiera? Bueno, pues obviamente tendrá que tener un interés legítimo en poder acceder a esos datos. Es decir, no cualquier empleado de mi compañía puede tener acceso a todos los datos, por ejemplo, a los datos de empleados, a lo mejor tiene que tener acceso a recursos humanos para poder gestionarlo y después el responsable de cada grupo tendrá acceso a los datos de su equipo y aquellos que realmente necesite para su gestión. Entonces, ahí tenemos que tener claro que como los datos valen mucho, es importante, y son un activo principal, tenemos que tener muy claro que tenemos que tratarlo como tal. No todo el mundo puede cogerlos, no todo el mundo puede utilizarlos, no todo el mundo puede hacer lo que quiera con ellos. En aquí os recuerdo una frase de Bill Gates donde decía que cualquier cosa en las compañías es commodity. Todo se puede copiar, salvo lo que hagas tú con tus datos. Eso es lo que va a determinar quién va a ganar, quién va a perder. Claro, esto establece que tus datos son uno de los activos fundamentales de la compañía y como tal hay que cuidarlo. Igual que si tienes una maquinaria, no dejarías que cualquiera la utilizase, un camión, solo se lo vas a dejar utilizar a la persona que tenga que utilizarlo. Una maquinaria de precisión o lo que tengamos, pues lo mismo pasa con los datos. Entonces ahí tenemos que hablar de la privacidad, y en este caso del acceso deseado a la información, es decir, tenemos que definir cuáles serían los empleados que pueden acceder a los datos. ¿Qué datos? ¿Con qué granularidad? Es decir, le dejo información a nivel ventas de una tienda, ventas por vendedor, ventas por producto, por ejemplo, ventas por cliente. ¿Qué información necesita? ¿Con qué granularidad? ¿Desde qué sistemas tecnológicos se puede conectar? Porque cada sistema a lo mejor te permite hacer distintos análisis. Es muy importante que todo esto lo definamos. Y sobre todo, ¿cómo identificamos conflicto de intereses? ¿Puede alguien, por ejemplo, que trabaja en un banco, acceder a las cuentas de su familia, que está en otra sucursal? Pues no lo sé, habría que establecer esos criterios. Todo esto se suele establecer dentro de lo que se llaman políticas del gobierno del dato. Se establecen unas políticas y unos criterios, unos niveles de capacidad para acceder al dato y se establecen qué empleados tienen acceso a qué datos y sobre todo para qué usos. Y después, por supuesto, pues hacen auditorías tecnológicas para identificar usos ilegítimos y accesos ilegítimos a los datos. Esto, por ejemplo, en banca es bastante habitual, como tratamos con datos, se trata con datos tan sensibles, nadie puede tener acceso a toda la información y debe tener acceso solo a la información que le importa. Si no, imaginaros la gente intentando acceder a cuentas corrientes de famosos, que ha pasado muchas veces, o de empresas, o de la empresa de mi cuñado, o de donde trabaja mi marido, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso y analizar los accesos poco éticos o ilegítimos que se puedan tener. Pero claro, estos son los accesos deseados, los de tu personal de tu equipo para hacer acciones dentro de la compañía en beneficio de la compañía. Pero después podemos tener también esos accesos indeseados en donde nuestros datos acaban en manos ajenas que no queremos. Y aquí os cuento un caso bastante reciente, este es de julio de 2019, del año pasado, aunque os tengo que reconocer que hoy, ahora buscaré la noticia, hoy en expansión he visto que había otra brecha de seguridad de 9 millones de clientes, ahora mismo no recuerdo qué empresa. Bueno, esto es Capital One, que tuvo un problema con 100 millones de solicitudes de préstamo, 100 millones de solicitudes de préstamos con datos personales, edad, salario, domicilio y mucha información que os podéis imaginar muy personal que pide un banco para saber si daría un préstamo o no. Bueno, pues eso sufrió un ataque y perdieron esa información. Bueno, no se borró,
pero sí que tuvo acceso a otra empresa o hackers o quien fuese, de forma que esa información está comprometida y es información personal. Esto no es un caso aislado, fue el año pasado, pero si tenéis más curiosidad por ver más casos, en Wikipedia hay una lista de todos los problemas, todas las brechas de seguridad que han tenido grandes empresas y las he ordenado por número de registros, por récords, y podéis ver que el récord todavía lo tiene Yahoo, con 3.000 millones de líneas, de filas, de registros que le robaron. Después la segunda, pues la First American Corporation, que es una entidad financiera, Facebook, después Marriott International, que son hoteles, Yahoo, etcétera. Podéis ver que, por desgracia, es bastante habitual tener brechas de seguridad, bueno, bastante habitual que hayan brechas. Ahora hay muchísimas empresas en todo el mundo que no han tenido brechas, pues simplemente no se han enterado. Bueno, pues aquí tenéis, se va actualizando con todas las brechas de seguridad y podéis ver que en 2019 pues hubieron bastantes brechas de seguridad. Yo digo, hoy he visto, si me dais un segundo, a ver si he guardado la noticia, que lo he visto hoy. No sé si la he visto en expansión o en El Economista. Bueno, no la tengo guardada. Bueno, supongo que si la buscáis hoy, una brecha de seguridad, datos robados, eran 9 millones de datos de clientes que habían robado por una brecha de seguridad. Así que es importante también, pues precisamente, el limitar estos impactos sobre vuestros datos, porque aparte de la poca ética que tiene la persona que ataca una base de datos ajena para sacar información, después el riesgo reputacional que puede tener porque no nos fiemos de una compañía, porque no tiene seguro en nuestros datos, pues también es bastante importante. Así que aquí nos podemos plantear siempre cómo definimos quién puede acceder a los datos, cómo lo gestionamos dentro de la propia compañía. Es decir, cualquiera tiene acceso a los datos, el que lo pida, y no solo los accesos deseados, cómo gestionamos los accesos indeseados. Bueno, pues ahí es donde también pues, tenemos que incidir dentro de las compañías precisamente en buscar soluciones. Aquí, pues dos cosas. Uno, para lo que son los accesos deseados, pues tenemos que establecer políticas de gobierno del dato, medidas de control, auditorías y después, obviamente, sanciones para evitar que haya un uso ilegítimo, aunque ya os digo que en general la gente es bastante decente y bastante formal y muchas veces el mal acceso es por errores más que realmente por intereses ocultos, y lo que sí también hay que potenciar sobre todo la ciberseguridad, porque ahora tenemos nuestros sistemas completamente conectados. EasyJet, efectivamente. Muchas gracias, Francisco Javier. Ha sido EasyJet la empresa hackeada. Hoy 9 millones de datos de usuarios han sido robados. Bueno, robados, entiendo que no los han borrado, sino que han dejado lo que había, simplemente pues se han llevado, han hecho una copia de la información. No sé si los habrán robado y borrado, pero ya imaginaros el tener la información de millones de usuarios. A lo mejor una aerolínea no tiene mucha información muy sensible sobre ti, no lo sé, pero imaginaros pues un banco o una red social que sí que pueden tener mucha información mucho más sensible, o una empresa sanitaria, que son las que suelen tener mucho más cuidado con toda la información. Por eso tienen esas políticas de gobierno del dato tan estrictas y hacen tanto esfuerzos en ciberseguridad, precisamente para intentar evitar las brechas. Bueno, es de actualidad hoy mismo, EasyJet, por desgracia, otro ataque más. Bien, la siguiente pregunta que nos hacemos es si aprenden los algoritmos lo esperado, porque nosotros, como científicos de datos, pues creamos muchos algoritmos, creamos muchas soluciones basadas en datos que intentamos dotarlas de inteligencia, pero la pregunta es si aprenden lo que deseamos. Y aquí os voy a hablar de una técnica que se llama Data Driven AI, una técnica de aprendizaje. Vamos a ver tres técnicas habituales de enseñar a algo a ser inteligente, y vamos a ver cuáles son los problemas éticos de estas tres formas. Fíjate, Geray nos confirma que sacaron datos de tarjetas de crédito. Pues fijaros si puede ser peligroso esa información y si se puede utilizar. Siempre hay que intentar buscar soluciones, sobre todo para evitar el fraude, pero hay que tener mucho cuidado. Y el impacto que puede tener ahora EasyJet es reputacional con esto que ha pasado. Bien, un sistema de aprendizaje data-driven
Es un sistema que se basa en ejemplos pasados y mediante fórmulas matemáticas, que es lo que solemos llamar modelos, entrenamos en modelos que generalicen estos patrones. Esto es lo que comúnmente solemos trabajar cuando hacemos Machine Learning y creamos un modelo de clasificación con regresión logística. Cogemos datos históricos que tenemos clasificados y lo que hacemos es aprender patrones. Puede ser supervisado, no supervisado, hay estas técnicas. Pero más o menos esto abarca prácticamente todo lo que se hace en el entorno de Machine Learning y la estadística. ¿Vale? ¿Y qué pasa? ¿Qué problemas puede haber éticos al hacer un modelo? Porque al final yo cojo mis datos, quiero hacer un modelo, ejecutar un modelo, meto toda la información y que la máquina aprenda y que a partir de ahí trabaje. Bueno, pues voy a contaros algún caso para que veáis los problemas que podemos tener. Este es el caso de la tarjeta de Apple Card. Se lanzó, como podéis ver ahí, el 20 de agosto de 2019. Esa es la noticia del lanzamiento. Y he remarcado ahí, si os veis en medio, que uno de los mensajes que trasladaba Apple es que estaba construida en la simplicidad, la transparencia y la privacidad. Bueno, tiene más características financieras, etcétera, pero bueno, ya marcaban claramente cuál era su objetivo: simplicidad, transparencia y privacidad. Cuando eso era el 20 de agosto. Esta es una noticia de la época también, la descripción que podíais encontrar en la propia página de Apple. Apple nunca conocerá qué has comprado o dónde o cuánto más cuánto has pagado. Eso no lo vas a ver. Eso, si lo leemos más abajo, pues dice que Goldman Sachs es la que va a gestionar las tarjetas y que ellos tendrán acceso, Goldman Sachs, a toda esa información, pero Apple no va a tener acceso. Han llegado a un acuerdo de privacidad donde Apple pone la marca, pero realmente la gestión de la tarjeta la hace Goldman Sachs. Ese era el 20 de agosto. Bueno, pues nos encontramos con un usuario, THH, que escribió un tuit en noviembre, lo tenéis aquí, donde estaban diciendo que, bueno, pues que Apple Card tenía un programa sexista, que su mujer y él pagaban los impuestos de forma conjunta, que vivían en una vivienda común, ambos, y que se habían casado hace muchísimo tiempo, de forma que sus datos financieros deberían ser bastante similares, tanto sus ingresos como sus riesgos. Y sin embargo, le daban 20 veces más crédito a él que a ella. Bueno, eso podía quedar en una anécdota hasta que varios usuarios más empezaron a mostrar también una problemática, y algunos de ellos famosos. Y el que más ruido suscitó pues, fue Steve Wozniak, que como sabéis es uno de los creadores de Apple, ya no está en la compañía, que a él le pasaba algo parecido, que el riesgo que tenía, que el crédito que le daban a él era 10 veces más el de su mujer, cuando no tenían ni cuentas separadas, ni bienes separados, ni nada. O sea que al final, pues algo pasaba. Algo pasaba que el riesgo que le estaba dando un sistema inteligente, un scoring de riesgos, entrenado con datos históricos, pues estaba siendo, en principio, sexista o parecía sexista. Bueno, todo esto pues empezó a ser una investigación, el regulador está todavía procediendo la investigación, Apple se defendió inicialmente diciendo que ellos no habían metido la variable sexo, bueno, más que Apple, Goldman Sachs, que era el dueño del algoritmo, no habían metido la variable sexo y no entendían por qué esas diferencias. De hecho, el propio usuario de HH comentó en otro tuit, esto no está ratificado, pero pudiera ser, que hablando con responsables de Apple, le indicaron que no había maldad, que las decisiones las tomaba una inteligencia artificial, un modelo de Machine Learning, que era una caja negra y que era el algoritmo, que el algoritmo decidía los límites de crédito. Bueno, esto al final pues todavía está en investigación, así que no tenemos respuesta, pero sí que es cierto que puede pasar que incluso sin haber mala fe, metamos variables en un modelo y nos creen sesgo hacia unas variables, en este caso hacia el sexo, incluso cuando el sexo no se ha metido dentro de lo que serían las variables del propio modelo. Bueno, ahora mismo está en investigación, ya se verá qué pasa con esto, pero como podéis imaginar, pues el daño reputacional a Apple, el daño reputacional a Goldman Sachs, pues está siendo bastante grande y sobre todo sin ningún tipo de malicia. Entonces, ya en la ética de los algoritmos, ya el problema es que no tenemos que preocuparnos que nuestros actos de entrenamiento en un modelo sean éticos. También tenemos que preocuparnos que lo que aprenda el modelo sea ético, sea razonable. Y para eso es muy importante que vayamos entendiendo que aprende un modelo. Y aquí es donde entra siempre la problemática que hay entre elegir modelos cajas negras, cajas blancas. Esto es argot. Un modelo caja blanca es un modelo fácil de interpretar, que puedes saber qué ha aprendido y que más o menos puedes predecir qué va a hacer. Es decir, lo entiendes. Sin embargo, un modelo caja negra es más complicado y probablemente no vas a saber entender qué ha aprendido, aunque teóricamente los resultados suelen ser mejores. Entonces, muchas veces nos vamos a
modelos cajas negras porque dan un resultado mejor, intentando ser más óptimos, pero nos podemos encontrar sorpresas porque si no sabemos qué ha aprendido, puede ser que tengamos problemas. Aquí os voy a contar un caso similar, pero mucho más sencillo para que entendamos el concepto. El ejemplo de Tai lo vamos a ver en el siguiente porque es otro tipo de aprendizaje y de hecho lo tengo en la siguiente pregunta. Así que vamos a hablar de lo que comentas, que se hizo NAPI y demás. Es otro tipo de aprendizaje. Bien, este es un caso de estudio, de análisis que se hizo en la Universidad de Washington por el equipo de Carlos Gestring, que es una de las personas que está más preocupada en intentar comprender los algoritmos complejos, y lo que querían era predecir si un animal que salía en una foto era un husky o era un lobo. El problema es muy sencillo. ¿Y para eso qué hacían? Bueno, pues cogieron un montón de fotos, como las que veis a la izquierda, de lobos y de husky, las etiquetaron, esto es un husky, esto es un lobo, esto es un husky, esto es un lobo, y se las dieron al algoritmo, le dijeron, tú aprende. O sea, estamos hablando de esta tipología de aprendizaje, tú aprende. Y utilizaron redes neuronales complejas, por supuesto, cajas negras, y crearon un modelo que cuando lo probaron con otros datos, otras fotos que no habían sido parte del aprendizaje, pues vieron que fallaba 1 de cada 10. Es decir, tenía un acierto del 90%, solo fallaba 1 de cada 10. En este caso, pues veis a la derecha 6 ejemplos donde lo que predecía y la realidad, y solo fallaba en el que veis ahí abajo a la izquierda. Así que el modelo, pues considerabas que era un modelo que había aprendido bien. Se utilizaban las metodologías adecuadas y razonables de inteligencia artificial y como veis el problema es muy sencillo. O sea, aquí no puedes engañar. Pones fotos de huskies, fotos de lobos y le dices a la inteligencia que aprenda. No hay ninguna mano negra. Ahora, ¿cuál es el problema? Intentar comprender qué ha aprendido el algoritmo. Cuando fueron un poco más allá y dijeron, bueno, él reconoce en la foto un husky y un lobo, ¿por qué? ¿Cuáles son los píxeles, los sitios, las zonas que hacen que sepamos si esto es un lobo o es un husky? Bueno, pues siguieron haciendo el análisis y para este caso en particular que habían fallado, se dieron cuenta que lo que definía si era lobo o no eran los píxeles que veis a la derecha. Si os dais cuenta, toda esa parte de abajo a la derecha blanca y la parte de abajo a la izquierda así blanca, un poco gris, es decir, mucho blanco. Realmente cuando analizaron un poco más el modelo, lo que se dieron cuenta es que el modelo lo único que decía es si en la foto había nieve o no. Si en la foto había nieve, ellos lo clasificaban como esa palabra que ponía WOLF, wolf, a saber lo que es eso. Y si en la foto no hay nieve, pues ellos consideraban que era eso que se llama husky, a saber lo que es eso. Porque al final tenemos que entender que los modelos no son inteligentes, no aprenden como nosotros, aprenden de lo que le enseña. Si tú le pones un montón de fotos y en todas el denominador común es que hay mucho blanco, bueno, pues esto es lo que querrán que aprenda. Y si en todas las demás no hay mucho blanco, claro, lo que pasaba es que los lobos normalmente las fotos se hacían siempre en montaña, normalmente con nieve alrededor, mientras que las fotos de los huskies eran normalmente en ciudades, parques y no había mucha nieve. Así que hay que tener mucho cuidado porque aunque intentemos hacer las cosas bien, después nos podemos encontrar. Por eso mi consejo, cuando tengáis modelos que entrenar, empezar por cajas blancas, entender el problema y una vez que ya tengáis ese conocimiento, a lo mejor podéis probar con cajas negras, pero siempre llevando mucho cuidado de entender qué ha aprendido el modelo y cómo funciona. Así que aquí en la Universidad de Washington pues habían creado un fantástico detector de nieve que, bueno, detectar husky y lobos pues era circunstancial. Así que la pregunta es, que nos deberíamos preguntar, ¿aprenden los algoritmos lo que esperamos? Cuando yo intento crear un algoritmo, ¿estoy seguro que ha hecho lo que yo quería? Bueno, pues aquí es algo que es importante que siempre miramos, que tengamos metodologías de control para entender que ha aprendido, que probemos casos, muchos casos, y que si alguno detectamos que nos chirría, que nos llama la atención, que identifiquemos por qué ha fallado. Es una práctica bastante habitual que nos ayuda precisamente a ser más éticos con el trabajo que hacemos. Que lo que creemos, los modelos que creemos, que entrenemos, que realmente hagan lo que esperamos que hagan, no simplemente los entrenemos y nos olvidemos de ellos. Así que es importante que establezcamos esas políticas, como comento, de autoría, de validación ética de los algoritmos, que probemos si, por ejemplo, el algoritmo que hemos creado discrimina, por ejemplo, el algoritmo que hemos creado para identificar lobos y huskies, discrimina entre gatos y perros, porque teóricamente gatos y perros a lo mejor no los identifica, otros que no sean husky, no los identifica bien, bueno, pues que se equivoque igual de bien en los dos, por sexo, si son machos o son hembras, bueno, pues esas cosas hay que hacer un testeo adecuado para estar seguro de que los algoritmos, por lo menos, ante las variables que consideramos sensibles, actúan igual, que es importante eso. Bien, ahora vamos a hablar de otro tipo de aprendizaje en la inteligencia artificial, el aprendizaje conocido como Universal Knowledge Based AI.
que en el fondo lo que queremos es intentar que aprenda de ese conocimiento universal que tenemos toda la humanidad. Al final lo que queremos es que la inteligencia artificial se parezca a nosotros, sea lo más humana posible. Y aquí está el ejemplo que estaba comentando, bueno, el siguiente slide comentaba Raúl de Tai. Bueno, un sistema de aprendizaje knowledge base es un sistema que lo que se basa es en una base de conocimiento, tú le das unos conocimientos básicos, sencillos, y después un motor de inferencia, que lo que haga es que cada vez que actúe, vea la reacción y aprenda. Por ejemplo, en un chatbot podríamos decirle, oye, tú di buenos días. Y ya sabes que si tú dices buenos días y el otro te responde, hola, ¿qué tal? Pues ya sabes que cuando alguien te pregunte buenos días, tú puedes decirle, hola, ¿qué tal? Porque es lo que hace la gente. Claro, el problema es cuando tú le dices a alguien buenos días y te dice algo desagradable como espero que te mueras. Porque entonces esta inteligencia dice, bueno, pues eso será la tónica. Entonces el próximo que me pregunte y me diga buenos días, yo le diré, espero que te mueras. Y entonces al final así es como aprende esas inteligencias knowledge base. Lo que pasa es que la base del conocimiento y las reglas de inferencia hay que programarlas bien precisamente para intentar evitar que ocurran situaciones como la que voy a contar. Y este es Tai, os presenta Tai. Tai es la inteligencia artificial de Microsoft. Esta inteligencia artificial que está activa, que podéis verla, aunque creo que solamente podéis interactuar con ella si tenéis acceso y permiso, creo que no está abierta públicamente, por lo menos hace poco no estaba. Bueno, pues esta inteligencia artificial se desplegó el 23 de mayo. ¿De qué año? Del 2016. Bueno, pues la lanzas, primer tweet, hola mundo, hola, estoy deseando conocerte, los humanos son súper cool. Perfecto, somos fantásticos, maravillosos, estupendos. Eso es el 23 de marzo. Y a esta inteligencia artificial, bueno, pues le dieron un motor de inferencia de forma que entre las interacciones que hiciese con la gente aprendiese. Bueno, pues el 24 de marzo tuvieron que cerrarla. Es decir, no habían pasado 24 horas cuando ya esta inteligencia artificial decía pues cosas como soy una buena persona y odio a todo el mundo. Pues ya está, odio a todo el mundo. Es una actitud bastante razonable en una inteligencia artificial. Pero bueno, no quedaba esto en una anécdota de solo este tweet. Es que aquí os pongo unos cuantos, pero podéis buscar muchísimos más. El primero, pues se puede entender aunque esté un poquito difuminado. Bien. Vamos a simplificarlo en que odiamos a los negros, para no decir palabras más sonantes, y que los metiésemos todos en un campo de concentración y hiciésemos cosas con ellos interesantes como matarlos y cosas así. Bueno, pues aquí podéis verlo. Por ejemplo, voy a construir un muro y México lo va a pagar. Eso estaba en ese momento pues de moda. Hitler estaba correcto, odio a los judíos. Fueran frases que soltó esta inteligencia artificial en poco tiempo. Claro, esto es porque los programadores consideraron que querían hacerla así. No, es porque dejaron libertad para que aprendiese en un entorno no controlado y donde pues había bastante gente que interactuó con estos robots de la no mejor manera posible, de forma que las cosas que aprendió pues no fueron las más adecuadas. Estos son los riesgos a los que se mete esta persona. Después, de hecho, la lanzaron de nuevo varias veces y han tenido alguna historia más. Por ejemplo, la que hay a la derecha del todo es del 30 de marzo. Como podéis ver, la volvieron a relanzar 6 días después y decía pues algo así como que estaba fumando marihuana enfrente de la policía. Bueno, no está malo, pero bueno, no creo que sea el objetivo que quisiesen hacer con esta inteligencia artificial. Así que hay que tener mucho cuidado cuando dejas que la inteligencia artificial aprenda del conocimiento universal, porque te puedes encontrar que no es a lo mejor la mejor manera de hacer evolucionar a una persona. Yo siempre pongo el ejemplo. Si tú quieres que tu niño aprenda, lo llevas al colegio, no lo dejas delante de la tele y le pones cualquier canal. Imaginaros qué pasaría si a un niño pequeño le pones cualquier canal y lo dejas todo el día delante de la tele. Bueno, pues depende del canal, podéis imaginaros la respuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con las inteligencias artificiales y hay que enseñarlas bien y hay que dedicarle un tiempo y sobre todo meter esos criterios de evaluación del aprendizaje que pueden hacer. ¿Culpa de Microsoft? Por supuesto no. A lo mejor es más culpa de los usuarios que interactuaron con esta TAI que no sabían a lo mejor que sus acciones iban a tener una consecuencia tan negativa en la inteligencia artificial, pero es lo que pasó. ¿Culpa de alguien? Pues seguramente de nadie, pero hay que saber que la inteligencia artificial pues tiene estos problemas éticos, estos retos a los que nos vamos a enfrentar y que tenemos que tener mucho cuidado. Bien, otra herramienta de aprendizaje universal, que vosotros conocéis seguramente, digo yo, es Google Maps. Google Maps que la utilizamos para ir de un sitio a otro. Como toda herramienta predictiva, pues a veces acierta, a veces falla, pero aprende de lo que hacemos todos, según por dónde vamos con el móvil,
aprenden si hay atascos, si no, cuál es el camino más corto, porque sabe lo que tardamos de un sitio a otro, etcétera. Es decir, le han dado unas reglas para aprender conocimiento, que lo único que tiene que hacer es medir los móviles cuando están en un sitio, cuando están en otro, por qué calles pasan, y todo eso memorizarlo, aprenderlo para buscar rutas óptimas. Bueno, pues hay quien también utiliza la tecnología desde un punto de vista poco ético y se aprovecha de estos sistemas de aprendizaje, y nos puede pasar con esta herramienta. Y aquí tenéis una noticia bastante graciosa, esta es bastante famosa, donde una persona, un alemán, hackeó Google Maps utilizando una carretilla y 99 teléfonos móviles. Bien, voy a darle al enlace. Quiero que me digáis si se ve el vídeo o no, porque no sé si se va a quedar esto clavado en la presentación o se va a ir el vídeo. ¿Se ve el vídeo? No se ve el vídeo. ¿Alguien me puede confirmar si se ve el vídeo? No se ve. No se ve. Perfecto, muchas gracias. Pues comparto ahora el navegador. Un segundito. Bueno, aquí tenemos... ¿Se ve el navegador? Ahora sí, vemos YouTube. Perfecto. El sonido no sé si se oye, pero no hace falta porque no se oye absolutamente nada. Es solo ruido de calle. Veis a esa persona que se está paseando con 99 teléfonos móviles y esa persona conforme se iba paseando calle arriba, calle abajo, calle arriba, calle abajo, en un ratito consiguió que esa calle pasase de verde a rojo en Google Maps. Porque al final lo que entendía el algoritmo es que había 99 coches atrancados que iban andando muy, muy despacito. Y lo que normalmente se tardaba en recorrer pues, unos segundos, ahora se estaba tardando bastante tiempo en recorrer. Bueno, esto es basado en inteligencia colectiva, pero mal utilizado. Bueno, un problema ético que podemos tener y que ya sabemos que los modelos que hagamos que aprendan precisamente del común de los mortales, del universo colectivo, puede ser que alguien los utilice a mala fe y al final nos afecte a nuestros modelos. Bueno, no tiene más el vídeo, así que vamos a dejar de compartirlo y vamos a volver a la presentación. Y vuelvo al chat, que creo que alguien estaba escribiendo. Correcto, es que el universo de la inteligencia artificial, cuando hablas de la ética, está la ética en cómo utilizan los datos, está la ética en quien crea la inteligencia artificial y está la ética en quien consume y utiliza la inteligencia artificial, porque piensa que todos vamos a afectar a esa inteligencia artificial. Y tener en cuenta que muchas inteligencias artificiales, la forma de aprendizaje es a través de estas técnicas y requieren que todos seamos éticos a la hora de utilizarlo para que aprendan. Claro, pensar si un día tenemos un robot en casa y va a aprender, si le insultamos, ¿qué va a aprender? Bueno, pues hay que tener mucho cuidado y habrá que establecer esos criterios y principios éticos. Por un lado, por parte del programador, tendrá que definir bien esas reglas que permitan aprender e inferir ese aprendizaje que sea correcto, y por otro lado, el usuario también tendrá que ser ético en el uso. Pero claro, la ética no solo es el científico de datos, está la empresa, está el científico de datos, está el usuario, está otros hackers, es decir, aquí engloba a muchos problemas y retos éticos. Seguro que nadie en Google pensó cuando creó el algoritmo que iba a haber una persona con una carretilla de 99 móviles fastidiándoles el algoritmo. Bueno, ahí Moral Machine es el siguiente ejemplo. Joder, tenéis la presentación preparada sin que yo la cuente. El siguiente ejemplo es el de Moral Machine. Vamos a verlo porque es otro tipo de aprendizaje. No, tranquilo. Me encanta que se vea que son temas de actualidad, además son importantes y seguro que no todo el mundo los conoce. Entonces es importante que tengáis claro todos estos aspectos y que nos pueden afectar. De hecho, había un chico, leí una vez una noticia, creo que fue en Shataka, he intentado buscar y no la he encontrado, un estudiante valenciano que había programado una Raspberry para simular un móvil que se movía a lo largo de una calle, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, toda la calle, para evitar que pasasen coches por esa calle porque le molestaban al estudiar. Bueno, pues nada. Él aprendió cómo funcionaba el algoritmo y lo utilizaba en su provecho. Bueno, pues hay que tener cuidado con estas cosas. Los problemas éticos no solo salen de lo que tú crees que va a hacer el algoritmo y cómo lo van a consumir los usuarios, sino de cualquier tipo de uso y disfrute de los usuarios. Bueno, la pregunta que tendríamos que hacernos, al final, ¿queremos que las inteligencias artificiales se parezcan a nosotros? ¿Queremos que sean humanas, que contesten como nosotros, que aprendan nuestro lenguaje? ¿O preferiremos ser más conservadores y que al final aprendan ciertas cosas
y que se comporten de una manera más burda, pero más educada, más sencilla y solamente respondiendo ciertas cosas. Bueno, pues es algo que tendremos que plantearnos y cuando trabajéis con inteligencia artificial y defináis una inteligencia artificial, pues os tendréis que definir. Siempre es mejor y ser conservador y que la inteligencia artificial responda a lo que cree que puede responder y a todo aquello que no sepa cómo responder o que le suene extraño, que diga, oye, no puedo responderte. Normalmente como se suelen programar la mayoría de los chatbots y asistentes virtuales que se hacen, precisamente para evitar que te encuentres con situaciones como esta. Que muchas veces los usuarios lo achacamos a que qué mal programado está, que le pregunto cualquier cosa y no me sabe responder. Bueno, es que las preguntas que podemos hacerle, no sé qué preguntas le haréis vosotros a Siri o a Alexa o a cualquier asistente virtual, pero habría que ver a los usuarios. Hay muchos vídeos de usuarios preguntando cosas significativas y a veces vaya tela. Bien, como para dejar aprenderla, sola de los comentarios de la gente. Bueno, así que tenemos que establecer, muy importante para estos sistemas, unas medidas de evaluación y un control del autoaprendizaje. El dejar que autoaprendan, vuelvo a repetiros, yo nunca dejaría a mis hijos delante de la tele que aprendan de la tele. Necesitamos unos profesores, necesitamos unos exámenes, unas evaluaciones para saber qué ha aprendido. Necesitamos establecer una metodología que nos permita estar seguros que lo que aprende es razonable, sobre todo para asegurar un uso ético de la tecnología. Y ahora nos vamos al último tipo de aprendizaje, que es el Expert Knowledge Based AI, que al final se basa en otra técnica de aprendizaje. Hemos visto la técnica de aprende de datos del pasado, hemos visto la técnica, vamos a dejarle que aprenda del universo, y ahora vamos a otra técnica, que es un sistema basado en el aprendizaje experto, es decir, un sistema de gente, un conjunto de gente, expertos, un comité, decide qué tiene que hacer y qué no. Por ejemplo, en TAI podríamos definir un comité que ante cualquier pregunta le dijésemos, pues si te preguntan esto, responde esto, si te preguntan esto, responde esto. Y hacer, pues no sé, 1000, 2000, 100.000 preguntas con sus 100.000 respuestas. Y si te preguntan otra cosa, chico, pues no sabes, no tienes un motor inteligente para aprender. Simplemente eres un sistema experto que ante A haces B. Lo interesante es tener un listado de muchas opciones A para poder hacer muchas funciones. Bien, este es el sistema que se está intentando planificar o intentando desarrollar con los coches autónomos. Porque claro, ¿qué le vas a permitir a un coche autónomo? ¿Que aprenda de datos del pasado? Claro, datos del pasado requieres que tengan muchos coches autónomos circulando para recabar datos para poder entrenar. Y claro, el coche puede ser que a lo mejor no haya vivido en el pasado circunstancias a las que se puedan enfrentar. ¿Le permites que aprenda del común de los mortales? ¿Dejaríais a los coches autónomos que aprendan de lo que vean en la conducción en la carretera? ¿Qué os parece esa idea? Vamos a utilizar el knowledge base, el conocimiento mundial, para que aprenda de los conductores de la carretera. ¿Os gustaría que vuestro coche autónomo aprendiese el resto de conductores? Bueno, pues si vais viendo a la gente por la carretera, pues de unos sí, de otros no. El problema es que no sabemos qué va a aprender. Si aprende de los buenos, pero habrá que decirle que son los buenos. Bueno, pues hay otro sistema que es aprendizaje experto. Bueno, pues vamos a darle criterios. Por ejemplo, aquí lo que se quería hacer es un experimento del MIT, que como bien comentaba Denis, se llama Moral Machine, que lo que intenta analizar o entender es, bueno, ¿qué creéis que debería hacer un coche? Por ejemplo, en el caso que vemos en pantalla, si un coche se va a saltar un paso de peatones y tiene la opción de atropellar a un perro o atropellar a una mujer, ¿qué preferiríais? Bueno, pues como no tenemos un criterio de expertos formado por filósofos, sanitarios, etcétera, que puedan definirlo, que también los hay, este conjunto de científicos dijo, bueno, pues vamos a preguntar a la gente. Vamos a intentar crear estas preguntas, vamos a hacérselas a mucha gente y a ver esta gente qué opina. Bueno, pues el análisis del experimento lo hicieron con 2 millones de personas, el experimento sigue abierto, podéis participar si queréis, y en este caso, pues la gente en general decidió que en este caso, pues mataríamos al perro, como parece razonable. Claro, pero una cosa puede ser que parezca razonable, pero después empezamos con los casos complicados. Claro, si tenemos una circunstancia, y ya es más complicado, y aquí tenemos a la izquierda la circunstancia y a la derecha la explicación. Si tenemos una circunstancia en donde en un coche autónomo fallan los frenos, continúa adelante y puede chocar contra una barrera de hormigón donde muere un hombre y 2 bebés, o puede ser que el coche desvíe y no se choque, pero lo que mueran son, como estáis viendo ahí, 2 ancianos, un hombre y una mujer, resulta herido un hombre y no sabemos qué va a pasar con una mujer y con un bebé, bueno, pues, ¿qué haríais? Claro, aquí ya es más difícil. Puede ser que cada uno tenga su opinión y aquí es donde probablemente entraremos con el tema de la filosofía que comentabais antes. ¿Cómo se va a decidir todo esto?
¿quién va a decidir qué se elige? Bueno, pues este equipo de investigación lo que hizo fue preguntar a la gente y a ver qué nos diría. Si queréis podéis bajaros el informe, que está muy detallado, en donde se va poniendo por priorización a quién salvaríamos primero, a quién salvaríamos después, comparan a los deportistas con los políticos, a los ladrones, a los banqueros, a la gente gorda, a la gente delgada, etcétera. Entonces podéis entender cuál es la moral universal que aplicaríamos. Pero bueno, pero es un reto importante definirlo. Claro, podemos simplificarlo bastante. Imaginaros el caso. Una situación en donde o nos estrellamos y se muere el conductor y acompañante, aunque sea un coche autónomo, las dos personas que están dentro, o se mueren las dos personas que están fuera. ¿Qué es mejor? Hombre, al final son dos muertos, hombre y mujer. ¿Pero qué consideráis que es mejor? Obviamente depende. Si vosotros vais en el coche, vais a decir que los del coche. Si estáis en el paso de peatones, que los del paso de peatones porque están cruzando correctamente. Pero ¿cómo resolvemos esto? Es una gran pregunta. Porque no va a haber un criterio ético común general global que lo haga. Pues sí, bueno, habrá que establecer una serie de criterios, pero el ordenador, la máquina no puede hacerlo por ti. Después, además, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El coche autónomo, el fabricante del coche autónomo? ¿El fabricante de la inteligencia artificial que toma las decisiones? ¿El fabricante del módulo que se ha roto? ¿El fabricante a lo mejor de la conectividad que a lo mejor ha impedido que acceda a una base de datos en un tiempo reducido para tomar una mejor decisión? ¿La aseguradora? ¿Por qué ha asegurado un coche con una inteligencia artificial que toma unas decisiones específicas? Bueno, pues aquí se abre un dilema bastante importante y es probablemente lo que va a frenar el lanzamiento del coche autónomo, pero podéis entender que es algo importante el decir todo esto antes de que hayan coches autónomos que circulen por las carreteras, que tendrá que poner de acuerdo a todo el mundo. Bueno, pues en este sentido, hace ya unos años ya hubo alguien que resolvió el dilema, por lo menos su dilema. Por ejemplo, dijo Mercedes, yo lo tengo claro. Si tengo que elegir entre el peatón o el conductor, es decir, el que me ha comprado el coche o el que va por la acera, yo voy a salvar la vida al que me ha comprado el coche. Bueno, yo voy a velar por los intereses de mi cliente. Bueno, después de esto, las acciones de Mercedes en ese momento bajaron, tuvieron que pedir perdón, rectificar y decir que iban a analizarlo con más profundidad. Ya no se han vuelto a hacer declaraciones en este sentido, pero esto también puede ser lícito. La pregunta es si es ético o no, y eso es lo que tendríamos que plantearnos. ¿Cómo se establecen estos criterios? Para que veáis, no es fácil, no es sencillo, podemos tener nuestra opinión, pero tenemos que llegar a un consenso porque al final esto nos puede afectar incluso sin que compremos el coche, que seamos peatones, que vayamos tranquilamente paseando. Bueno, aquí en el análisis se analizaron muchas variables sensibles para entender si discriminaríamos por sexo, si salvaríamos antes a un hombre o una mujer. Creo recordar que salvábamos antes a una mujer, por profesiones, deportistas o sanitarios, por edades, que salvaríamos primero a un niño o un anciano. En este caso era muy sencillo el criterio y el acuerdo más o menos general, que no siempre es cierto y no siempre todo el mundo de acuerdo, es que salvaríamos primero a la gente de menor edad. Normalmente siempre se argumentaba que era porque tendría más años de vida. Bueno, eso es lo que probablemente a lo mejor ahora se entiende como moral, pero que a lo mejor dentro de unos años no es un criterio moral. A lo mejor dentro de unos años se decide lo contrario. Bueno, habrá que definirlo. Bien, y si queréis, y os animo, aquí tenéis la URL en donde podéis pinchar y iros precisamente a juzgar si queréis vosotros, y donde podéis entrar en diferentes casos de la propia herramienta. Lo voy a enseñar un segundito, para que decidáis vosotros qué salvaríais o qué no. Bien, esta es la Moral Machine. Aquí podéis empezar a juzgar y podéis explorar escenarios y ver las instrucciones, incluso los informes. Pero bueno, aquí te irían saliendo casos donde tendrías la descripción y podrías elegir, bueno, pues qué quieres salvar y qué no, y tú ya decidir entre uno y otro. Y toda esa información pues recaba en sus bases de datos. Daos cuenta cómo incluso lo complican si el semáforo está en rojo, si está en verde, quién está cruzando, si son mendigos, si son embarazadas. Bueno, pues al final el análisis es bastante, lo están complicando cada vez más, precisamente para intentar comprender cómo razonarían las personas ante estas circunstancias. Porque al final se tendrá que decidir de alguna forma. Ahora no es sencillo. Bien, estos son los retios. Como dije al principio, respuestas no tengo, problemas muchos, pero sobre todo cuando vayáis a plantear cualquier tipo de aprendizaje,
por lo menos evaluar qué es lo que hace, qué es lo que ha aprendido e identificar dónde pueden tener los riesgos. Riesgos legales, por supuesto, son normalmente los más fáciles de cumplir porque está clara la normativa, más o menos. Riesgos éticos y después su impacto reputacional, que es importante. Así que la pregunta que decíamos es ¿qué es moral? ¿Qué es ético? ¿Cómo se establece? ¿Quién lo establece? Probablemente tendremos que empezar a meter filósofos, tendremos que empezar a crear ese conocimiento compartido de expertos que puedan definir cómo son. A lo mejor vamos a tener, dependiendo del fabricante de coches, una inteligencia artificial diferente, que tomen decisiones diferentes y eso va a influir en qué coche vas a comprar. Pues probablemente. Así que ya iremos viendo cómo nos depara el futuro. Bueno, y aquí lo importante para una compañía es que establezcas cuáles son tus principios éticos que te van a permitir tomar decisiones. Bueno, y con esto ya termino. Ya os he contado todo lo que quería contaros.